Medita en esto conmigo. Lo terrenal sin valor se va a la luz del glorioso Jesús. Hay algo que sucede cuando ves con claridad la revelación de quién es Jesús. Cuando ves a Dios en toda su gloria, su hermosura, su santidad y su majestad. Cuando ves la grandeza de Dios, todo en la tierra encuentra su lugar. Lo que parecía insuperable es cosa fácil y ligera cuando has visto la grandeza de Jesús. Lo que parecía tan importante aquí en la tierra, comprendes que es algo temporal, algo pasajero, cuando ves la gloria de Cristo Jesús. Hay algo extraordinario que ocurre en tu ser, en tu mente. Hay una autoridad y una fortaleza que recibes cuando ves una visión clara de quién es Dios. Eso es justo lo que pasa en el pasaje que vamos a leer hoy. Te invito a que me acompañes a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Y encontramos en este capítulo el encuentro que tiene un profeta con el Dios viviente. Y al ver la revelación del trono de Dios, su majestad, su soberanía y su santidad, la vida de Isaías cambió para siempre. Pero empezó con una visión. Y esa visión produjo en Isaías una respuesta de adoración, no solo de cántico, no solo de ritual, sino el rendir su vida ante Dios y el decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. He visto tu gloria, he visto tu majestad, y la única respuesta apropiada es: heme aquí, envíame a mí. Estamos en Isaías 6, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quehaceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lee esa última parte conmigo todos juntos. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: adora con tu vida. Toca al que está a tu lado, rétalo, dile: adora con tu vida. Adora con tu vida. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que es verdad. Y te pedimos en este momento que nos hables de una manera personal. Que como hemos ido aprendiendo estas últimas semanas, hemos ido sumando a nuestra comprensión de lo que es la verdadera adoración. Enséñanos hoy a adorarte con nuestras vidas, una vida rendida ante tu altar, diciendo: heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor. Pero para poder usarnos necesitamos ver tu gloria. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos ser purificados ante ti. Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Háblanos.
pero no queremos confinarnos o encerrarnos en una rutina, en un espacio de minutos. Queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos hables, para que tú ministres a cada una de nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo hagas lo que solo tú puedes hacer, que es convencernos de pecado, que es llevarnos a toda verdad, que es exaltar en nosotros a Cristo. Padre, permítenos ver tu trono alto y sublime. Permítenos contemplar tu santidad, porque eres 3 veces santo. Permítenos ver como los cielos en coro te adoran de día y de noche. Permítenos sumarnos a ese coro y ser una voz más entre los redimidos. Testificamos de que eres quien dices que eres, que haces lo que dices hacer y que eres fiel para todos los siglos. Padre, enséñanos a adorarte con nuestras vidas. Permítenos hoy, a la luz de tu palabra, contemplar tu gloria y tu majestad. No queremos irnos de este lugar de la misma manera. Seríamos sordos y ciegos para ver, oír y no ser transformados. Pero aquí hay un pueblo que tiene oídos para escuchar. Aquí hay un pueblo que tiene ojos para ver. Y no estamos hablando de nada corporal ni físico. Aquí hay un pueblo cuyo espíritu está listo y dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. No hemos perdido semanas hablando de adoración. Hemos invertido, porque hay algo que tú estás preparando para esta casa. Hay algo que tú estás esperando para este pueblo y preparando. Hay algo, Señor, que tú estás cultivando en nosotros, y la adoración es el camino. La adoración ha sido el instrumento que tú has utilizado para traer nuestro corazón de vuelta a tu presencia. Has utilizado instrumentos, melodías, sermones, pero sobre todo el mover de tu Espíritu Santo para despertar en nosotros un anhelo insaciable por tu presencia, un anhelo profundo por tu rostro. No es casualidad que has despertado en líderes y en tu pueblo una desesperación por la oración, un anhelo profundo que no los deja, que los inquieta en las noches, en trabajos, en menesteres, que los inquieta una voz apacible y tranquila que les dice: ven, entra a mi presencia, mora en mi presencia, busca mi presencia. Padre, permítenos ver tu santidad. Convéncenos de nuestro pecado. Enséñanos a adorarte con nuestras vidas. El Espíritu Santo está aquí. Deja que el Espíritu de Dios prepare tu corazón. No te incomodes, nosotros somos un pueblo del Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios prepare tu corazón.
Toca una melodía, Juan, ministra. No te prives de adorarle porque te sientes indigno de adorarle. No le adoramos porque seamos dignos de adorarle. Le adoramos porque Él es digno de adoración. Y aunque esta semana hayas fracasado, hayas pecado, hayas cometido errores, no te prives de adorarle. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Él es digno de que le cantemos con acción de gracias. Un momento más. Dile: Señor Espíritu Santo, toca mi vida. Prepara mi mente para escuchar tu palabra. Prepara mi corazón para recibir tu verdad. Háblanos, Señor, en este momento de una manera personal. Y permítenos ver a la luz de Isaías 6 cómo adorarte con nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes ocupar tu lugar. Adora con tu vida. Al estudiar Isaías 6, que es un capítulo extraordinario de la Biblia, porque es un capítulo que nos enseña la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Es un capítulo que nos habla de la santidad de Dios. Pero escucha esto, es también un capítulo que nos enseña cómo adorar a Dios. Al estudiar este capítulo, una pregunta que ha estado constante en mi corazón y en mi mente, una pregunta que ha despertado en mí un deseo de aprender más de la palabra y de Dios, es la pregunta: ¿cómo podemos convertirnos en adoradores apasionados por Dios? ¿Cómo podemos vivir en una vida, un estilo de vida de adoración? Otra manera de enmarcar o presentar esta pregunta desde el lente de un pueblo que cree en el mover del Espíritu es: ¿cómo podemos adorar a Dios con una adoración ungida? ¿Qué es lo que atrae el mover del Espíritu Santo? Porque tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido ungidos por Dios. Si tú crees eso, di amén. Y a veces en iglesias que creemos en el mover del Espíritu Santo, sobreenfatizamos, hiperenfatizamos, podemos decir en este día, la unción, y la sacamos fuera del contexto bíblico y hacemos de la unción casi una clasificación de niveles y decimos: esta persona tiene doble, tercera unción. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Erramos cuando vamos a esos extremos, porque la Biblia nos dice que todo hijo de Dios ha sido ungido por Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti y tienes la unción del Espíritu de Dios. Has sido ungido por medio del Espíritu Santo. Pero hay una adoración ungida
Es decir, hay una adoración en la cual hemos concientizado tanto la verdad de quién Dios es, y estamos tan abiertos y dispuestos a la realidad de lo que Él quiere hacer, que esa unción del Espíritu Santo se manifiesta de una manera más real y transparente. Y al hacerme la pregunta, ¿cómo podemos ser adoradores apasionados que adoramos en la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ir más allá de ritual y cántico? Y enfatizo más allá porque no es que queremos dejar de hacer aquello para hacer lo otro. Queremos ambas cosas. Queremos cantarle, adorarle, alabarle, pero también vivirlo. No queremos dejar de hacer ruido, no queremos dejar de alzar nuestra voz y de cantar y de expresar nuestra adoración, pero queremos también ir más allá del ritual y del cántico. Y cuando llegamos a Isaías 6 nos encontramos con un capítulo que nos enseña cómo cultivar esa adoración apasionada, cómo vivir en una adoración ungida bajo el mover del Espíritu, cómo adorar a Dios con nuestra vida. ¿Con nuestra qué, iglesia? Con nuestra vida. Y esta es la respuesta clara. Esta es la esencia de lo que hoy te quiero enseñar. Esta es la esencia de lo que nos enseña Isaías 6. Si nosotros vemos la revelación de quién Dios es, nuestra adoración será apasionada y será ungida. Si nosotros vemos a Dios claramente como Isaías vio a Dios, no lo que otros dicen de Él, no lo que nosotros pensamos acerca de Él, no las perspectivas que imponemos sobre Él porque queremos que Él sea lo que nos conviene, nada de eso, sino cuando los cielos se abren y nuestros ojos espirituales se abren y vemos el trono de Dios, y a la luz de su palabra vemos su soberanía, su hermosura y su santidad. Entonces brota desde nuestro interior, desde lo más recóndito y profundo de nuestro ser, una adoración no fingida, no forzada, una adoración apasionada y ungida. Esto es lo que pasa en la vida de Isaías. Isaías tuvo un encuentro con Dios en su santidad, en su hermosura, que cambió su vida para siempre. Y esa revelación, escucha esto, no lo llevó a cantar, a gritar y a hacer ruido. Esa revelación lo llevó a un quebrantamiento. ¿A qué lo llevó? A un quebrantamiento. Y ese es otro distintivo que conlleva la adoración ungida y apasionada. Es que la adoración ungida y apasionada son reacciones a la revelación de quién Dios es, pero en segundo lugar fluyen del corazón de una persona que se quebranta ante su presencia. Donde hay quebrantamiento, ahí fluirá la unción del Espíritu Santo. Donde hay un espíritu contrito y humillado, ahí Dios va a obrar y va a manifestar su presencia. Entonces, ¿quién era este hombre Isaías que vio esta revelación tan extraordinaria que cambió la trayectoria de su vida para siempre? La Biblia nos dice que Isaías era en primera instancia un profeta, pero algunos eruditos creen que muy probablemente también era un sacerdote, es decir, tenía una doble función. Y creen esto por el motivo de que Isaías en el capítulo 6 de su libro profético se encuentra en el templo adorando a Dios, haciendo quizá algún tipo de ritual de alabanza o de adoración a Dios. Pero los únicos que podían entrar al templo y oficiar ese tipo de rituales y prácticas eran sacerdotes. Por eso algunos eruditos creen que encima de ser profeta, Isaías también era sacerdote. Sabemos que Isaías era un hombre casado, sabemos que tenía hijos, no sabemos mucho más acerca de su contexto, pero sabemos que Dios lo levanta en el siglo 8 antes de Cristo. Y que lo llama durante la era del reino dividido, lo llama al reino del sur llamado Judá. Isaías profetizó al reino de Judá durante reinados de diferentes y distintos reyes. Pero Dios lo utilizó para llevar un mensaje tanto de juicio como también de esperanza. Pero acá en el capítulo 6 es como que Isaías hace un hincapié y dice: antes de continuar con mi libro profético, déjame llevarte al momento de apertura, de origen de mi llamamiento. Déjame llevarte al encuentro que tuve con el trono y la gloria y la santidad de Dios.
Y déjame enseñarte cómo ese encuentro cambió mi vida para siempre. Hay tres cosas que nos enseña Isaías en su encuentro con el trono de Dios. Lo primero es que la vida de Isaías cambió para siempre porque él vio al Señor. Pero en segundo lugar, porque vio al Señor, pudo entonces verse a sí mismo con claridad. Y número tres, respondió con la totalidad de su vida. Adorar con tu vida es en primer lugar ver al Señor tal cual Él es. Y en segundo lugar, cuando ves a Dios tal cual Él es, puedes verte a ti mismo con sinceridad. En tercer lugar, respondes diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Adoras con la totalidad de tu vida. Lo primero que aprendemos en Isaías 6, vuelve conmigo al verso 1, es que Isaías tuvo un cambio de vida porque vio al Señor. Y lo que tú y yo hoy más necesitamos es una visión clara de quién Dios es. Dice Isaías 6, verso 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Antes de describir lo que Isaías vio, primero nos dice cuándo lo vio, porque el cuándo lo vio es sumamente importante. No es casualidad que Isaías nos dice: esta visión la vi en el año que murió el rey Uzías, porque esto nos ayuda a establecer esta visión dentro de un contexto histórico que nos permite comprender el ambiente, el entorno en el cual se encontraba Isaías. No solo un entorno político, no solo un entorno histórico, me refiero a un entorno emotivo. Había un cierto sentimiento entre el pueblo. Había una cierta incertidumbre, un cierto temor, porque el rey Uzías había muerto. Para que tú y yo comprendamos, algunos eruditos creen que esto fue entre el año 739 o 740 antes de Cristo. Y nos dice Isaías que fue el año en el cual el rey Uzías murió. El rey Uzías fue rey del reino del norte de Judá. Y escucha esto, porque cuando comprendes quién era Uzías, lo que Uzías hizo y cómo Uzías dejó el estado del reino de Judá, vas a comprender por qué Dios escogió revelarse a este tiempo. Porque a veces tú y yo quisiéramos que Dios se revelara a nosotros y nos respondiera e hiciera ciertas cosas en ciertos momentos que más nos convienen, pero Dios, sus tiempos son perfectos. Y Dios sabe cuándo y cómo intervenir en nuestras vidas. Y Dios aprovechó un momento de incertidumbre para hablarle y revelarle a Isaías que Él es soberano sobre todo el universo. Entonces dice que fue el año en el cual murió Uzías. Uzías era rey del reino del norte de Judá. Mira, la Biblia nos dice, si tú has estudiado un poco de la historia del Reino Unido y luego el reino dividido, Israel y Judá, te darás cuenta que si algo escaseaba en Israel y en Judá, eran buenos reyes. La Biblia nos dice, los cronistas del Antiguo Testamento nos dicen que los reyes del reino del norte de Israel todos fueron malos. El reino del norte no tuvo ni siquiera un avivamiento espiritual. El reino del sur, en contraste, el reino de Judá tuvo reyes buenos, algunos, pocos, pero tuvo algunos reyes que dieron paso a un avivamiento espiritual, que dieron paso a un quebrantamiento y a una búsqueda de Dios. Y uno de esos reyes fue este rey Uzías. La Biblia nos dice que el rey Uzías fue un buen rey, fue un hombre que temía a Dios, fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, fue un hombre que buscó a Dios y un hombre que fue de bendición para la nación. Fíjate, dice la Biblia que Uzías comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y reinó 52 años. ¿Cuántos años? Reinó 52 años. Dice la Biblia que fue un rey sabio, fue un rey inteligente, fue un rey innovador. Creó diferentes estrategias, infraestructura desarrolló en Judá. Fue un rey que dio paso a mucha bendición para la nación por su sabiduría, su inteligencia, porque era emprendedor. Y dice la Biblia que el reinado de Uzías, sobre todo en los mejores años de su reinado,
Fue Judá una nación próspera y una nación bendecida, porque era un hombre temeroso de Dios, era un hombre sabio, era un hombre inteligente. Entonces Judá experimentó a través de Usías prosperidad, bendición, estabilidad, y reinó 52 años. Ahora escucha esto, dice la Biblia que hacia el final de su vida Usías pecó contra Dios. Un día entró en el templo del Señor y trató de hacer un ritual, trató de hacer algo, una práctica que correspondía solo al sacerdocio. Y uno de los sacerdotes viene y le dice: Usías, no hagas eso. El único que puede hacer esto es un sacerdote. Estás violando la ley de Jehová, porque aunque seas rey, tú también estás sujetado sobre la ley de Jehová. Y dice la palabra que Usías, por el renombre, por su fama, por su prosperidad, por todo lo que había logrado, el orgullo entró a su corazón y se enalteció, y en lugar de humillarse y reconocer su pecado, se indignó contra este sacerdote y los sacerdotes, y les gritó y les dijo: yo soy el rey, yo aquí soy el que mando, ustedes no me pueden dar órdenes a mí. Y dice la palabra que el juicio de Dios vino a su vida y le cayó lepra. Y Usías tuvo que salir del templo, tuvo que vivir el resto de su vida en un palacio escondido, apartado de todos como leproso, y así murió. Y su hijo tuvo que reinar momentáneamente en su lugar. Pero aún así la Biblia lo recuerda como un rey bueno, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero medita en esto conmigo, ya que tienes este contexto, puedes comprender la magnitud de la revelación que Dios le estaba dando a Isaías. Porque Isaías es un profeta, probablemente también un sacerdote. Está en el templo un día adorando, ministrando, haciendo un ritual, haciendo lo que él siempre hacía. Pero este día Dios decide abrir sus ojos y darle una revelación de su trono. Porque en Judá había incertidumbre y había temor. Porque después de 52 años del reinado de Usías, después de años y décadas de prosperidad, de bendición, de estabilidad, de renombre, el rey Usías peca contra Dios y muere como leproso. Y ahora, ¿qué crees que quedó en Judá? Incertidumbre y temor y preocupación. ¿No es Usías el que trajo la bendición? ¿No es Usías el que trajo la estabilidad? ¿No es Usías el que trajo lo bueno a Judá? ¿No es Usías el que hizo tantas buenas reformas, instituyó buenas leyes y trajo buenos cambios? Pero dice Isaías que en el año en el que murió el rey Usías, cuando había incertidumbre y había inestabilidad y había preocupación y temor y afán, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Porque Dios le estaba demostrando a Isaías: aunque el rey terrenal ha muerto, el rey de reyes sigue sentado en su trono. Aunque en Judá haya caos e inestabilidad, en el reino de los cielos hay orden y hay paz. A veces Dios permite que algo muera en la tierra, en tu vida, para que tus ojos vuelvan al reino de los cielos. A veces Dios se lleva a Usías, en quien estaba toda referencia de estabilidad y de paz y de orden, para que recordemos que Usías era un mero instrumento, pero es el que está en un trono alto y sublime, el que tiene toda la soberanía y todo el poder. ¿Sabes qué trae a perspectiva tus problemas aparentemente inmensos y te recuerda que son cosa pequeña y ligera? Cuando ves al Señor en toda su gloria. Lo que Isaías necesitaba, lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestras familias necesitan, es una visión clara de quién es Dios. Porque cuando vemos a Dios y recordamos su grandeza, todo entra en perspectiva. No es casualidad que Dios trajo esta revelación el año en el cual murió Usías. Es que Dios le estaba recordando a Isaías: algo tiene que morir en ocasiones en tu vida para que tú vuelvas a poner tus ojos en mí. Pero en segundo lugar, Dios le estaba recordando: aunque el rey terrenal ha muerto, el rey de reyes sigue sentado en su trono. Y no solo sentado en su trono, sino sentado sobre un trono alto y sublime.
Ahora te explico, Isaías estaba en el templo. ¿Dónde estaba? Estaba en Judá, en Jerusalén, en el templo. Estaba muy probablemente ministrando. No en el lugar santísimo, porque había un velo que separaba el lugar santísimo y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote en el día de expiación. Entonces estaba del otro lado del velo. Pero dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde habían los querubines, y ahí descansaba la presencia de Dios. No es que el arca del pacto era el trono de Dios, es que ahí era un sitio donde la presencia de Dios descansaba para que Dios pudiese habitar y morar con su pueblo. Pero acá Isaías, que por el velo es limitado y no puede entrar al lugar santísimo para estar donde está el arca del pacto y los querubines donde descansa la presencia de Dios, aunque él no puede entrar ahí, Dios abre los cielos y le da una visión para ver su trono desde los cielos, que es alto y sublime por encima del arca del pacto. Él es mayor que el templo, él está por encima de la creación. O sea, Isaías está viendo que lo que él ha disfrutado en aquel templo solo son las faldas de su gloria, pero acá Dios le está enseñando su esencia. Acá Dios le está dando una ventana, un espacio a ver su majestad y su gloria. Y dice que su trono es alto y sublime, está por encima de todo. Hay algo más que debemos destacar en el verso 1, y es que si te das cuenta conmigo, el verso 1 en nuestra Reina Valera 1960 dice que vio al Señor. ¿Cómo lo describe? Esa es la palabra hebrea Adonai. Todos digan Adonai. Pero si te das cuenta, en la mayoría del resto del capítulo ya no describe a Dios como el Señor. La palabra hebrea Adonai lo describe como Jehová, que es la palabra hebrea Yahweh. Todos digan Yahweh. Entonces en la mayoría del capítulo Isaías utiliza el nombre personal de Dios, Yahweh, Jehová. Pero solo en el verso 1 decide llamarlo no por su nombre personal, sino por un título. No Yahweh, Jehová, sino Adonai, Señor. Porque Adonai en hebreo significa soberano. ¿Qué significa? El año en el cual muere Usías, lo primero que ve Isaías en el trono de Dios es a Adonai, el Señor soberano. Es Dios recordándole: yo sigo en control, yo soy soberano sobre todo el universo y yo estoy por encima de todas las cosas. Escúchame, es aquí donde cobramos perspectiva, es aquí donde encontramos estabilidad. No es en el mundo, no es en el mercado, no es en una economía, no es en nuestro trabajo, no es en nuestras habilidades propias. Es al ver el trono de Adonai, del Dios soberano. Cuando vemos el trono de Dios, allí encontramos estabilidad. Hermanos, si Dios sigue sentado en su trono, vamos a estar más que bien. ¿Y cuántos saben que Dios no se mueve de su trono? Él está sentado en su trono eternamente, y la tierra es estrado de sus pies. Él está en absoluto control. En el cielo Dios le está revelando a Isaías: hay orden, hay estabilidad. Dios está sentado en su trono alto y sublime. Y luego mira esto, ahí vemos en primer lugar la soberanía de Dios. Cuando tú ves a Dios, lo primero que ve Isaías es su soberanía. ¿Qué es lo primero que ve? Pero en segundo lugar, mira esto, él ve la hermosura del Señor. No solo ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, no solo ve a Adonai, el Dios soberano, ve también sus faldas que llenaban el templo. Tú en alguna ocasión, quizá en un libro, en una programación, en una serie, has visto un programa o algo de una familia real cuando van entrando a en una procesión a un palacio, e incluso los hombres tienen unas vestimentas, unas túnicas, a veces con unas faldas, unas capas largas, que mientras ellos van entrando por los pasillos, las faldas les siguen. A veces hasta servidores vienen detrás arreglando las faldas que representan la hermosura, la realeza, y llevan a veces esas faldas de esas túnicas y vestimentas, joyas, y es algo extraordinario que todos quienes están contemplando aquella imagen se detienen, incluso su respiración se detiene por un momento cuando entra el rey, cuando entra la reina y los ven en sus vestiduras llenos de majestad.
Isaías dice: vi a Dios sentado en su trono alto y sublime, y escucha, sus faldas llenaban el templo. Las faldas de su túnica estaban en todo espacio del templo. No había, es más, no podías entrar al templo, porque en cada rincón y en cada espacio estaban las faldas de las túnicas de Dios, representando su hermosura. Su hermosura cubría todo el templo. Isaías ve la hermosura de Dios, ve la grandeza de Dios. Y luego mira lo que ocurre en el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías no solo ve a Dios, su soberanía y su hermosura, sino que también ve un ejemplo de cómo Dios quiere ser adorado. Quizá tú no sabías que esta mañana llegaste y gratuitamente te inscribiste al taller de adoración de los serafines. Porque los serafines aquí nos dan un taller gratuito de cómo adorar a Dios. Estaba estudiando y me di cuenta que la palabra hebrea de serafines es una palabra que solo aparece en Isaías 6, no aparece en ningún otro espacio de la Biblia. Es muy probable que esta clase de ángeles eran muy especiales, tenían quizá un rango especial dentro de la función celestial. Y dice la Biblia que el único rol que tienen en el contexto de Isaías 6 es literalmente adorar a Dios. Están, dice la palabra, por encima del trono de Dios, volando, simplemente adorando. Esa era su responsabilidad, adorar. ¿Cuál era su responsabilidad? Y nos enseñan cómo adorar. Estos seres angelicales, que su nombre en el hebreo significa luz, fuego, resplandecían. Estaban ahí volando, resplandeciendo, y tenían 3 pares de alas, 6 alas, y con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, y con el último par de alas volaban. Esto representa 3 cosas en la adoración. Lo primero, al cubrir su rostro, representaba humildad. ¿Qué representaba? Ellos no podían ver la gloria de Dios. Cubrían sus rostros con humildad. Ellos cubrían sus pies por reverencia. ¿Cuál es ese segundo aspecto de la adoración? Reverencia. ¿Recuerdas cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente y le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás es santa? Reverencia. Les estaba enseñando reverencia. Y en tercer lugar, con las últimas 2 alas estaban volando, que representa servicio. ¿Qué representa? Servicio a Dios. Ahí estaban dispuestos a servir en la adoración. Adoraban con humildad, con reverencia y con el servicio rendido a Dios. Y nos enseñan cómo acercarnos cuando vemos la visión de quién Dios es. ¿Cuál es la respuesta que Dios quiere? Mira los serafines, dice Isaías. Entra a su presencia con humildad, entra a su presencia con reverencia, y entra a su presencia con disposición a servirle. Los serafines le adoraban. Y no solo estaban ahí callados, ocupando espacio, sino que incluso el contenido de su cántico Isaías nos lo revela. Mira lo que ellos declaraban, verso 3: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cantaban la esencia, la naturaleza de Dios. Él es santo, santo, santo. Esta escena nos recuerda a la visión que vio el gran apóstol y discípulo Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8. Escucha este pasaje que tiene una similitud a lo que leímos en Isaías 6. Dice este pasaje: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas?
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los serafines de Isaías 6 y los seres angelicales y celestiales de Apocalipsis 4 nos dan un taller de cómo adorar. A veces tú y yo entramos a la presencia de Dios indispuestos, con una mala gana, indiferentes, desconectados. No palpamos ni percibimos el mover del Espíritu Santo. Pero los ángeles no se pierden ni de un momento. Con humildad, con reverencia y con servicio, de día y de noche cantan que Él es santo, santo, santo. Escúchame. Si tú estás en la iglesia indispuesto a adorar a Dios, Dios de nada se está perdiendo. El que se está perdiendo la bendición eres tú. Porque a Dios no le resta el que tú no le adores. El cielo le adora todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, de día y de noche. En el cielo la prioridad es la adoración. A Dios no le resta el que tú no le adores. Dios no necesita nuestra adoración. Dios quiere nuestra adoración, pero Dios no necesita nuestra adoración. El cielo está lleno de la alabanza, de la gloria, de la majestad. En el cielo se canta que Él es santo, santo, santo. Dios no necesita que la tierra le haga ruido. La creación cuenta su gloria, los cielos testifican. Pero hoy Dios nos brinda la oportunidad de sumarnos al coro de los serafines y de decir: aquí hay otro entre los redimidos que testifica que Él es santo, santo, santo. Que nos está enseñando Isaías 6, que cuando tú ves al Señor, en su soberanía, en su hermosura y en su santidad, la adoración se vuelve una prioridad en tu vida. Porque como ver a Adonai, el Dios soberano, en un trono sublime y alto, y quedarte callado. Como ver las faldas que llenan todo el templo y opacar tu adoración. Como escuchar a los serafines que dicen que es 3 veces santo y quedarte callado. Cuando tú ves al Señor, tu prioridad es adorarle. Dios nos está enseñando: hagamos una prioridad en la tierra lo que es una prioridad en el cielo. Haz una prioridad en tu casa de lo que es prioridad ante el trono de Dios. Iglesia, prioricemos la adoración a Dios, prioricemos la alabanza a Dios. Hagamos la adoración de Dios lo más importante. Hagamos una convicción hoy cultivada a través de escuchar la palabra. De día y de noche con los serafines te adoraré. De día y de noche con los ángeles cantaré que eres santo, santo, santo. Pero luego dice Isaías en el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando yo leí esto, Dios me sacudió. ¿Cuántas veces entramos a la casa de Dios? Nada nos mueve, no nos quebrantamos, no respondemos, no reaccionamos. Es más, algunos hasta se duermen. Será el pianito, será mi tono de voz, que duermen riquísimo en el servicio de las 10:30. ¿Qué será mi voz? Necesito cambiarle un poco. Porque unas siestas, hermano, que yo digo, hasta se antoja una siesta como la que usted se toma mientras yo predico. Escucha esto: los cimientos del templo temblaron, humo llenó toda la casa. Objetos, materia que no tiene vida, se sacude y tiembla ante la gloria y la santidad de Dios. ¿Cómo es posible que seres vivientes que tenemos aliento de vida no movamos ni un dedo en su presencia?
Cuando los cimientos del edificio temblaron y humo llenó la casa, hasta los cimientos, hasta el cemento y ladrillo son más obedientes que tú y que yo a veces. Pero hoy eso va a cambiar. Si los cimientos temblaron y la casa se llenó de humo, todos los que tenemos aliento de vida vamos a hacer un ruido que haga la tierra temblar, porque hemos contemplado la santidad de Dios. Isaías 6 nos enseña que lo que insta alabanza, lo que impulsa adoración ungida, apasionada, lo que te lleva a adoración a adorar con tu vida, no es que un predicador te regañe, no es que te forcen, no es que tú lo provoques, es que veas el trono de Dios. No lo que otros te dicen acerca de Dios, sino que tú veas a Dios tal cual Él es. Y cuando tú veas la gloria y la majestad de Dios, todo en ti se estremecerá, como los cimientos de aquel templo se estremecieron. Todo en ti va a girar, va a cambiar. Si el edificio tiembla, ¿por qué tú y yo no temblamos cuando estamos ante el trono de Dios? Te puedo preguntar el día de hoy: ¿has perdido tu asombro por la gloria de Dios? ¿Has perdido tu asombro por la presencia de Dios? A veces gente se pregunta y dice: bueno, es que no sé si lo he sentido o no lo he sentido. Escúchame, si Dios manifestó su presencia, no tendrías ni una duda, porque la tierra tembló, humo llenó la casa, porque Dios le estaba demostrando a Isaías: cuando mi gloria se manifiesta, es como algo que nunca has visto en toda la tierra. La presencia de Dios es única, no la puedes confundir. Fue Dios, fue indigestión, fue lo que comí. No, entonces definitivamente no fue Dios, porque cuando es Dios, todo en ti se estremece. La presencia de Dios no la puedes confundir. La presencia de Dios es cuando Él derrama su gloria, su peso, su esencia. Mira lo que dice, mira lo que tenemos que avanzar, pero mira lo que cantan los serafines. No decían simplemente Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, sino que declararon lo que es la esencia y la naturaleza de Dios mismo. Dijeron: Dios es santo, santo, santo. ¿Qué cantaban? Dios es santo, santo, santo. Para entender la profundidad de este cántico repetido 3 veces, debemos hacer la pregunta y contestarla: ¿qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es que Él es apartado del mal, apartado del pecado, que Él es trascendente, que Él es justo y recto. Su santidad es su esencia. Es más, la Biblia nos da esta palabra para poder describir eso que por falta de palabras llamémoslo lo otro de Dios. Él es tan otro, Él es tan diferente. Es más, en la vida debajo del sol, todo lo que tú ves, experimentas y toda persona con la cual interactúas la puedes comparar a alguien más. Tú comes algo y dices: esto me recuerda a eso. O pruebas algo y dices: no está tan rico como ese otro platillo. O vas a un sitio y dices: está bien, pero hay otro. O vas a otro y te recuerda al que fuiste la vez pasada. O ves a una persona y sus ojos te recuerdan de otros ojos, y su nariz te recuerda de otra nariz. Y todos tenemos una celebridad twin, ¿sí o no? Todos tenemos, dice: ¿a cuál persona famosa te pareces tú? Porque todo debajo del sol lo puedes comparar a algo o a alguien más, pero Dios es santo. Cuando tú experimentas la presencia de Dios y tienes un encuentro como Isaías, no sabes ni cómo conceptualizar lo que estás experimentando. Dices: no lo puedo comparar a mi padre, a mi madre, a mi primo, a mi prima, a mi cónyuge, a mis hermanos, a placeres, a tiempos, a playas, a sitios, a cosas, a hábitos. Él está en una categoría por sí mismo. Él es incomparable. No hay nada en la tierra, debajo del sol, que se pueda relacionar a lo que tú sientes cuando estás en la presencia de Dios. Por eso los serafines decían: no solo es santo, no solo una segunda vez santo por repetición, una tercera vez por perfección. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es incomparable, Él es trascendente, Él es soberano, Él es majestuoso. No hay nada ni nadie que se compara a Él. No hay un toque, no hay un alimento, no hay una experiencia, no hay un hábito, no hay un pensamiento, no hay un placer, no hay un sitio que puedas comparar a la gloria de Dios.
Nadie te lo puede contar, nadie te lo puede grabar, nadie te lo puede describir. Tú tienes que ver el trono, la falda que llena el templo. Tú tienes que ver la gloria de Dios. Benji, descríbemelo. Si voy a la iglesia, si adoro, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo voy a palpar? No te lo puedo describir. No hay nada ni nadie debajo del sol que se compare al Dios que es 3 veces santo. Si tú quieres ver su gloria, Él se tiene que revelar a ti. La santidad de Dios es que Él es distinto, Él es diferente, que Él está por encima de todas las cosas. Pero quiero llevarte a este segundo punto. Después de que Isaías ve a Dios, su soberanía, su hermosura y su santidad, Él no responde con júbilo, Él no responde con alegría, Él no responde con emoción. ¿Sabes cómo responde? Con quebrantamiento. Él no responde gritando, diciendo qué bonito lo que he visto, qué hermoso. No, la gloria de Dios, la santidad de Dios fue tan fuerte que la única respuesta que Isaías podía sacar era: ay de mí. Se quebrantó ante la presencia de Dios, se llenó de temor reverente. ¿Te recuerdas de Moisés ante aquella zarza que se llenó de temor? Pero Dios le habló, le dijo: acércate, acércate, yo estoy aquí, yo soy el Dios de tus padres. ¿Te recuerdas a Pedro cuando Jesús llama a los primeros discípulos? Y en aquel mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret, viene Jesús, ve 2 barcas, pero entra en la barca de Simón y van y hace una pesca milagrosa. Y han pescado toda la noche, no han pescado nada. Y Jesús le dice: echa la red al otro lado. Pedro dice: ok, en tu palabra echa la red. Y cuando la sacan son tantos peces que la red se rompía. ¿Sabes cómo respondió Pedro? Con alabanza, con alegría, con júbilo. No, dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Solo hay uno que da órdenes a peces y ellos obedecen y se meten en las redes. Solo hay uno que habla a la tempestad y la tempestad se calma. Solo hay uno que da órdenes en el cielo y las órdenes se cumplen en la tierra. Es el Dios Santo, Todopoderoso. Adorar a Dios con pasión, con tu vida, requiere en primer lugar ver al Señor tal cual Él es. Pero en segundo lugar, cuando ves a Dios tal cual Él es, comienzas a verte a ti mismo tal cual tú eres. Isaías no responde con alegría, Isaías responde con quebrantamiento. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ay de mí. ¿Qué dijo? Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se quebranta ante Dios. Y escúchame, este punto es difícil para nosotros. Es difícil de digerir, de aceptar en un mundo posmoderno, en un mundo que nos dice que somos buenos, en un mundo que nos dice piensa altamente de ti mismo, en un mundo que cree lo mejor de la humanidad, en un mundo que nos dice que si buscas dentro de ti vas a encontrar un banco de posibilidades ilimitadas. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Cuando tú ves la santidad de Dios, la santidad de Dios esclarece tu pecado. Cuando tú ves la grandeza de Dios, la grandeza de Dios esclarece tu finitud. Cuando tú ves la soberanía de Dios, la soberanía de Dios esclarece tus limitaciones. Cuando tú ves que Dios es bueno, comprendes que tú eres malo. Cuando tú ves que Dios está en el trono, reconoces que tú eres polvo de la tierra. El contemplar la gloria de Dios debe producir quebrantamiento. En un mundo que nos dice que hay tanto bien en nosotros y tantas posibilidades ilimitadas en nosotros, es difícil tener esa postura de humildad. Porque vamos a ser sinceros, la persona que más nos interesa, la persona que más te interesa en planeta Tierra eres tú mismo. No,
No, Benji, yo no soy así de orgulloso, yo no soy así de egoísta. Yo amo a la gente, yo amo a mis hijos, tengo hijos, amo a mis hijos. Si los amas porque son tuyos, yo los amo porque son míos. Y hacemos lo que nos hace bien y lo que nos gusta. Y todo nuestro aparente altruismo, si lo desglosamos filosóficamente, encontramos que siempre hay motivos ulteriores detrás de todo lo que hacemos. Hasta el bien que haces, vas y das donaciones ahorita en Navidad, y bien que en enero pides reportes para impuestos, ¿sí o no? Y vamos y hacemos el bien y lo publicamos en las redes, y vamos y ama todo lo que hacemos. Detrás de todo el bien que hacemos, nadie ama desinteresadamente, nadie ama totalmente desde un lente de altruismo, nadie da sin esperar algo a cambio. Toda relación debajo del sol está anclada en reciprocidad. Tú me das, yo te doy, tú me das. Y si no, no funciona. Todo lo que hacemos tiene motivos ulteriores. Pero nos engañamos y creemos que somos buenos hasta que contemplamos la santidad de Dios. Y cuando contemplamos la santidad de Dios nos damos cuenta que no somos buenos. Es como si tú te propones hacer algo en casa, te metes y empiezas, no sé, a hornear. Yo pasé por esta etapa. Yo empecé a hornear y empecé a hacer galletas y diferentes cosas. Me empecé a emocionar y me empecé a creer como que ya le voy agarrando la onda a esta cosa, y estoy haciendo bien. Y luego vi un show de profesionales, y cuando los vi a ellos y contemplé lo que ellos hacen, yo dije, esto es basura. Tiren esto a la basura. Yo no sé hacer nada, yo no sé hornear nada, yo no sé cocinar nada. Porque cuando ves perfección, tú te puedes engañar solito viviendo en un cuarto encerrado en tu globo de vida. Pero cuando contemplas la majestad y perfección de Dios, que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay maldad, que Él nunca, escucha bien esta palabra, Él nunca hace el mal. Entonces tú dices, al estándar de la santidad de Dios, soy un hombre de labios inmundos habitando entre un pueblo de labios inmundos, no soy digno, ay de mí. Isaías ve la santidad de Dios, y la santidad de Dios lo quebranta. Y en un mundo que nos dice pensemos altamente de nosotros mismos, Dios nos invita a acercarnos no con prepotencia, sino con humildad. ¿Sabes cuál debe ser el resultado de ver la gloria de Dios? Quebrantamiento. Toca al que está a tu lado y así como regaño, pero con gracia, dile, quebrántate. Díselo, quebrántate. Ya, quebrántate. Quebrántate en la presencia de Dios. Cuando Isaías ve a Dios, se quebranta. Y escucha bien esto, él no se estaba autodespreciando, él no se estaba menospreciando, él no estaba diciendo no valgo nada, soy basura, soy horrible, nadie me quiere, todos me odian. Y usted se sabe la última parte. Lo que él estaba haciendo era reconocer que a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la grandeza de Dios, sin Dios él no tenía valor alguno. Él se quebranta ante Dios. Y esto nos destaca algo, que un marcador claro de que alguien ha visto la revelación de la santidad de Dios es humildad. De que un marcador claro de que alguien ha visto la grandeza de Dios es quebrantamiento. Él utiliza esta palabra ay, que Jesús usó para reprender a los hipócritas, a los fariseos, a los líderes religiosos, que profetas, Isaías incluido, utilizaban para declarar palabra de juicio en el Antiguo Testamento. Él dice ay de mí. Es una palabra de quebranto, de luto, de dolor, porque cuando ves a Dios tal cual Él es, comienzas a verte tal cual tú eres. Dios lo convenció de su pecado y no se sentía digno de adorar a Dios. Se quebrantó ante la presencia de Dios. Escúchame, hermano, amigo, es alarmante que hay líderes en nuestra iglesia que llevan años sin quebrantarse ante la presencia de Dios. Que hay miembros que pueden venir a la iglesia año tras año, ver a gente llorar, ver a gente quebrantarse. Y yo no te estoy diciendo que llores por llorar y te quebrantes por quebrantar, pero si tú estás viendo la santidad de Dios, es orgánico que te quebrantes. Por lo tanto, si no te estás quebrantando, es muy probable que no estás pasando tiempo en el trono de Dios para ver su santidad. Porque todo hombre que ve la santidad de Dios se quebranta porque ve su inmundicia, ve su pecado.
Habemos personas que llevamos tiempo desde que te quebrantas ante la presencia de Dios, desde que lloras ante el trono de Dios. Y yo no sé si es por un trasfondo de crianza, o que te criaste en un hogar donde no aprendiste a demostrar afecto, o has endurecido tu corazón. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, pídele: Dios, permíteme ver tu santidad, permíteme ver tu grandeza, para que yo me quebrante. Esta altivez necesita ser quebrantada. Este orgullo en mí necesita ser quebrantado, porque esta dureza de corazón me va a llevar a la perdición. Esta dureza de corazón va a destruir mis relaciones. Pero si me quebranto en tu presencia, hay hombres aquí, hermano, que, escúcheme, hermano, se lo digo en el amor del Señor. Yo sé que tú eres macho y que allá en tu pueblo te los agarrabas a todos y te temían en grande, pero necesitas aprender a quebrantarte ante la presencia de Dios. Los hombres no lloran, son conceptos machistas, culturales, antibíblicos. ¿Ok? Hemos sido formados más por patrones seculares que por patrones bíblicos. En la casa de Dios no hay personalidades de que este es más llorón, ese es menos llorón, ese es expresivo, ese es menos expresivo. En la casa de Dios, todo hijo de Dios aprende a expresar su adoración a Dios y se quebranta ante el trono de un Dios que es 3 veces santo. La Biblia no dice: si te creaste en un hogar disfuncional, tú si no le alabes porque necesitas terapia. Si te creaste en un lugar difícil, tú no le adores hasta que aprendas a hacerlo. Dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, y alábale con tu boca, con instrumentos, con cánticos, con tu intelecto, con tu vida. Si ves el trono del Dios santo, quebrántate, llora. Necesitamos ver el pecado en nuestra vida y llorar. Necesitamos ver la maldad en esta generación y llorar. Necesitamos ver los ataques satánicos contra la iglesia y llorar. Dios, danos poder, autoridad, denuedo, palabra, unción para derribar toda mentira de Satanás. Si tú, padre de familia, te quebrantas, las puertas de los cielos se abrirían sobre tu hogar. Yo he hablado con padres que tienen hijos rebeldes que se han apartado de Dios, y veo a padres endurecidos, enojados por sus hijos, pero ellos mismos, nosotros mismos, me incluyo, no practicamos lo que queremos que nuestros hijos practiquen. Queremos que nuestros hijos se quebranten y corran este altar. El primero que debe estar quebrantado en este altar debería ser tú y debería ser yo, para darle espacio a la bendición de Dios, para que lo que nuestros hijos vean en nosotros puedan imitar. Quizá no tuve un padre perfecto, pero tuve un padre que gemía en la presencia de Dios, que clamaba, que puedan decir: no tuve una madre perfecta, pero mamá sabe clamar al trono de Dios. Mamá sabe invocar el nombre del Dios que es 3 veces santo. El quebrantamiento abre paso a la bendición de Jehová. Necesitamos quebrantarnos. Isaías se quebranta, dice: no soy digno. ¿Y sabes cuál es el resultado de ver a Dios y luego verte a ti tal cual eres y quebrantarte? Que Dios te purifica. Dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tú te quebrantas ante Dios y te humillas, Dios te purifica. Isaías decía: ay de mí, estoy muerto, me estoy desenvolviendo, me estoy desmoronando aquí ante el trono de Dios. Yo no puedo, yo no soy digno. Y Dios dice: tú quebrántate, yo voy a venir y voy a purificar tus labios. Quiero que notes algo poderoso. Definitivamente esto puede ser para nosotros
una sombra del evangelio, de la salvación y la redención que tenemos en Cristo Jesús. Pero escucha esto, en el contexto de Isaías 6, esta es una palabra de purificación, porque Isaías ya era un siervo del Señor, pero al ver la santidad de Dios se sentía indigno de servir a Dios, y Dios lo purificó para el servirle. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que cuando tú vienes a quebrantarte ante Dios, el enemigo quiere usar la culpabilidad para distanciarte del trono de Dios. Pero Dios dice: no eres culpable, porque estás escondido en Cristo, en Dios. Los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Cuántos dicen amén? Acércate con arrepentimiento para que Dios te purifique otra vez, para que Dios te levante para el servicio a su nombre. Cuando tú vienes a Dios y te quebrantas, mira lo que Dios hace. Dios te purifica, Dios te equipa, Dios te levanta, Dios te hace nuevo. Alguien abrácese de esta palabra el día de hoy. Quizá no sea perfecto, pero sí he sido purificado. No dejes que la culpabilidad te separe de Dios, cuando lo que más debería traerte a la presencia de Dios es el quebrantamiento. Quizá no sea perfecto, pero he sido purificado, y me voy a levantar de esto y voy a crecer y servir a Dios. ¿Cuántos declaran esa palabra con un fuerte amén? Aquí te quiero dejar. Nos dice la palabra que Isaías ve a Dios, y porque vio a Dios pudo verse a sí mismo tal cual él era. Pero por último, después de haber sido purificado por el serafín, dice la palabra que él respondió a Isaías adorando con su vida. Dios, a través del serafín, toca los labios de su siervo con aquel carbón encendido, y dice la palabra que después de haberlo purificado, mira esto donde concluye el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta es interesante, porque Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este es el Dios Trino que está hablando, en la comunión del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? Y esto es interesante porque ante el trono de Dios, por lo menos en el contexto de esta visión, solo está Isaías. La pregunta es: ¿a quién Dios está hablando? Como que le esté hablando a una multitud. Dios dice: ¿a quién? Como que acá, como tus niños están diciendo algo y tú ya sabes lo que vas a hacer, y le dices: ¿y quién puede ir con nosotros? Yo, papá, yo. Y aquí no hay nadie más en el cuarto. Y tú dices: ¿a quién invitamos? A ver, ¿a quién invitamos? Y el niño dice: papá, yo. Y no hay nadie más, solo están ellos. Lo que tú quieres hacer es que ese niño se sienta especial, que tú lo quieres escoger a él. Aunque no lo necesitas llevar, eliges llevarlo. Dios hace esta pregunta como que hubiera una multitud grande ahí. ¿Sabes por qué? Porque la hay. Porque Dios no necesitaba a Isaías. Dios no pregunta: ¿a quién enviaremos? Porque Dios está escaso en servidores. Dios preguntaba: ¿a quién enviaremos? Para ver la disposición de Isaías. Dios nos purifica para el servicio, y luego Dios nos brinda una oportunidad. Hermano, amigo, no desaproveches la oportunidad que Dios te está brindando. ¿A quién voy a levantar en ese hogar, en ese TV grupo, en esta comunidad, en esta iglesia? Después de ver la gloria y la santidad de Dios, después de reconocer su pecado, ¿sabes qué dijo Isaías? Isaías respondió con su vida. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. No seré perfecto, pero tú me has purificado. Heme aquí, envíame a mí. Sé que tienes opciones, Dios, sé que no me necesitas, pero es el acto de gratitud, rendirte mi vida y adorarte con todo lo que soy. Aquí te quiero dejar. Quisiera decirte que el servicio que Isaías le brindó a Dios fue un servicio divertido, hermoso, y fue exactamente lo que él esperaba, pero es todo lo contrario. Tú lo puedes leer después en casa. Nos dice la palabra en los próximos versos, del verso 8 al verso 12, que cuando Dios le describe, porque Isaías estuvo emocionado: heme aquí, envíame a mí. Si Dios le hubiese dicho primero a qué lo iba a enviar, quizás no hubiese dicho: heme aquí. Pero dice: heme aquí, envíame a mí. Dios dice: ok, quiero que vayas y le prediques a este pueblo y no te van a escuchar. Quiero que les digas mi palabra y no la van a entender. Quiero que les digas que vuelvan a mí y no volverán. Y mi ira se va a ir aumentando contra ellos.
Isaías escucha dice esto y dice: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice: hasta que las ciudades queden desoladas, hasta que mi juicio cubra la tierra. Pero alguien diga pero mira lo que Dios le dice en el verso 13. Dice: y si quedare aún, y si quedare, perdón, aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios le dice: Isaías, responder con tu vida, adorándome con todo lo que eres, no es hacer las cosas a tu manera. Dios, yo te quiero servir con mi tiempo, a mi manera. No, Dios le dice a Isaías: lo vas a hacer a mi manera. Vas a predicarle a un pueblo que te va a rechazar, que no va a escuchar, que se va a endurecer, y mi juicio vendrá contra ellos. Entonces Isaías le dice, como casi diciendo: Dios, pues ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el punto? No tiene sentido esto. ¿Hasta cuándo, Dios? Dios le dice: mi juicio vendrá, las ciudades quedarán desoladas. Pero verso 13 dice: aunque corten, como que corten el árbol, va a quedar el tronco, y aunque sea destruido, va a brotar otra vez un remanente, como el roble, como la encina, y de ese tronco vendrá la simiente santa. O sea, en Israel va a haber un remanente, un pueblo fiel, y de ese pueblo fiel yo enviaré al Mesías, y el Mesías vendrá y él redimirá a mi pueblo. Dios le dice a Isaías: me vas a adorar con tu vida a mi manera, y no será fácil, pero yo cumpliré mis propósitos y mi palabra, y lo que yo he dicho en Judá y en Israel, yo lo haré. ¿Cuántos siguen creyendo en la palabra de Dios? Escúchame, hermano, adorar a Dios con tu vida es ver claramente quién Él es. En cambio, verte a ti como realmente eres, quebrantarte ante Él, dejar que Él te purifique y responder con la totalidad de tu vida. No diciéndole: Dios, así y en estos tiempos y de esta manera, sino: heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor. Aunque sea un llamado difícil, yo confío que al final tu palabra será fiel y tú harás lo que tú has prometido. Yo quiero invitarte en esta tarde que te pongas de pie.